Ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming también todos los días a las 12 con nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Y bueno, como siempre, pues abordando temas de interés nacional, lo que a todos nos importa. Y hoy pues vamos a platicar del sector primario de la economía, el sector agropecuario, todo el sector primario donde se producen los alimentos. Y es que precisamente con un llamado a generar conciencia sobre la importancia que tiene el campo mexicano y además encontrar la solución a los muchos problemas que enfrenta, bueno, se formó una nueva agrupación, un nuevo organismo. Ahorita vamos a ver de qué se trata, Por Nuestro Campo. Y precisamente para platicar sobre este anuncio en favor del campo, agradezco la comunicación con Margot Hernández. Ella es gerente general de la Asociación de Plataneros del Soconusco. Margot, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte y muchísimas gracias por el espacio para dar a conocer este nuevo proyecto que es de gran interés y sobre todo de importancia para todo México. Así es, Por Nuestro Campo apenas se dio a conocer hace algunos días, estuvieron presentes desde cámaras que están relacionadas con el sector primario, varias agrupaciones. ¿De qué se trata este grupo, esta nueva organización Por Nuestro Campo? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus objetivos, Margot? Déjame decirte, Carlos, que Por Nuestro Campo es un llamado de atención a toda la ciudadanía a participar y a sumarse en los esfuerzos que hacen todos los productores de México, a alzar la voz y a tener participación en todas y cada una de las decisiones que incumben en la agricultura y sobre todo en la generación de alimentos. Como tú bien sabes, el campo, a pesar de huracanes, a pesar de pandemias y infinidad de obstáculos, ha permanecido 24/7, pues los 365 días, nunca para. Entonces, Por Nuestro Campo lo que estamos haciendo es sumar esfuerzos y alzar la voz, decirle a México, decirle a todos los mexicanos, al gobierno de todos los niveles, que tenemos que hacer sinergia, que tenemos que sumarnos en la lucha por conservar la alimentación y sobre todo por preocuparnos por generar y conservar la producción agrícola de México. Ahora, ¿cuáles son los problemas, Margot, que está enfrentando el campo por lo que surge Por Nuestro Campo? Es decir, ¿los problemas que está enfrentando ponen en riesgo inclusive la producción de alimentos en nuestro país? Sí, claro, desde hace años, no es de nuevo, no es un tema nuevo. Tenemos décadas sufriendo el tema del desabasto de insumos, el tema de la creciente inflación para nuestro país. Y pues esto es un tema no solamente nacional, es una seguridad internacional, porque cada día son menos los productores que quieren seguir produciendo. Muchos de ellos del sector rural han estado abandonando sus lugares, vendiendo sus terrenos porque ya no les da para producir. Cada día pues tenemos menos inversión, menos cuidado. A los productores los hemos considerado como que los alimentos se generan por arte de gracia, ¿no? Y no, es un esfuerzo, es el esfuerzo de todas y cada una de las personas que contribuyen desde que siembras una plantita hasta que cosechas el fruto de esas plantaciones. En el caso del banano, nosotros siempre hemos manifestado que lo primero que nos interesa es que tengan ustedes en mesa, cada mexicano tenga una fruta de calidad y con la sanidad que nos exigen cada una de las normas nacionales e internacionales con las fincas que tenemos certificadas. Entonces, ¿qué buscamos o cuáles son las necesidades? Es mayor inversión en el tema de financiamiento, en el tema de comercialización, en el tema de seguros agrícolas. Como bien saben ustedes, hace algunos meses desapareció el organismo que es Financiera Nacional de Desarrollo. Era uno de los organismos que financiaba y apoyaba la agricultura. En el tema de agua necesitamos invertir más por parte del gobierno federal, estatal, y de parte de nosotros también contribuir en el cuidado de agua con una infraestructura, una mayor inversión en infraestructura para la generación y conservación del agua que utilizamos tanto en el consumo nacional, en el consumo poblacional y en el consumo agrícola. ¿Qué ha dañado más al campo? Porque ahorita que mencionas la desaparición de esta financiera, que bueno, se han desaparecido muchos organismos en esta administración federal, pero esta fue muy sensible porque le pegaba directamente al campo. ¿Pero qué ha afectado más al campo mexicano? ¿Decisiones políticas como esta o
por ejemplo, cuestiones climáticas como las sequías que hemos visto en algunas regiones del país, inundaciones en otras, la erosión del suelo que afecta a diversas regiones, es decir, la parte política, de decisiones de política pública o la parte de la naturaleza, ¿en dónde le ha pegado más al campo de México, Margot? Los cambios climáticos siempre le han pegado más a México, pero esto es el resultado de varias acciones y de décadas atrás que hemos descuidado el tema del cuidado del medio ambiente, de la mejora y la inversión en las tecnificaciones de riego, en la tecnificación de las plantaciones, en captaciones de agua, siembras de agua. Entonces necesitamos más inversión y sobre todo, ¿qué es lo que más ha afectado a esta crisis o a este déficit que podemos tener a futuro, no muy lejano? Es también la indiferencia de la ciudadanía hacia el campo. Vuelvo a repetir insistentemente en que tenemos que darle la importancia, porque sin campo no hay alimento, sin campo no hay producción y sin campo no hay trabajo. ¿Con cuáles acciones iniciará por nuestro campo, Margot? Es decir, ya hicieron el anuncio oficial, estuvieron personalidades importantes del sector primario de la economía. ¿Por cuáles acciones van a comenzar? ¿Qué estaremos escuchando por parte de por nuestro campo en las próximas semanas, en los próximos meses? Lo primero que necesitamos es que más productores de todo México se sumen a este lanzamiento y a este proyecto. Que se sumen, porque entre más seamos, esto va a crecer mucho más. Y el campo necesita muchas manos, necesita muchas participaciones y también estamos buscando la cercanía con todos los actores, tanto la población en general como también los actores presidenciales, candidatos y gobierno actual, porque es la suma de esfuerzo de todos, no solamente de un segmento o de una población, es de todo el país. Ahora, por ejemplo, en la infraestructura, por ejemplo, ¿cómo estamos en zonas de riego tecnificado y zonas de riego de temporal? Más o menos, ¿cómo estaría dividido el país o por lo menos los principales estados productores? Hay más estados, supongo, que son de temporal que los que tienen riego tecnificado, o más o menos, ¿cómo nos ubicamos, Margot? Sí, mira, es un tema segmentado dependiendo los estados y dependiendo el clima y la altura que tenga cada uno de los estados. Es un tema científico que no te lo podría explicar a detalle, pero estamos hablando de que es más el riego de temporal. Y lo que estamos buscando es la tecnificación del riego para la conservación del agua y optimizar también nuestros cultivos y sobre todo el uso del agua. Ahora, con la desaparición de esta financiera, ¿hubo algo que sustituyera los financiamientos? ¿Hubo algo? Porque yo recuerdo que ese fue el planteamiento del presidente, que pues se apoyaba esta financiera más a grandes productores y no a pequeños productores, temas que había corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desaparece esta financiera? ¿Se sustituyó con algo o se les dejó en el abandono a los productores, Margot? Hasta el momento no ha habido una sustitución de este organismo, pues hemos tenido que recurrir a la inversión de la banca normal, pero cada día son más cerrados y es más difícil acceder a un crédito con un banco comercial. Los pequeños productores, que eran los que tenían acceso a este tipo de financiamientos, al ser certificados parcelarios no sujetos de gravamen, eran los que se beneficiaban de estos proyectos y sobre todo se aterrizaban. Creo yo que las políticas públicas deben ser conscientes de que deben de tomarse a conciencia, analizadas y revisar también el impacto que pueden tener a futuro, a mediano y a corto plazo en la economía, en la producción y tomando en cuenta también la participación del productor. Ahora, en este anuncio que dieron a conocer hace algunos días, Margot, también dentro de la información que dieron a conocer, pues también hubo quien se refirió a los problemas que enfrentan en materia de inseguridad. Algunos productores los están extorsionando y esto obviamente, aunado a todos los problemas que ya nos has comentado, también me parece importante mencionarlo en este espacio. Sí están enfrentando la inseguridad, sí hay extorsiones, es decir, sí padecen, además de estos problemas, todavía los temas de inseguridad en el país. ¿Lo viven como productores, Margot? Pues como tú sabes, y no es un secreto, es una participación que todos conocemos y viene desde hace muchos años, muchas décadas atrás. La inseguridad está en todo el país y en todas partes del mundo y sí forma parte de uno de los obstáculos que también no nos permiten crecer como productores
en todo el país. Esto no es solamente de un estado, de una región, de una localidad, no es en todo el país. Y pues lo que siempre hemos pedido como productores es que nos permitan la seguridad para trabajar, porque los productores se levantan desde muy temprano, antes de que salga el sol ya están en sus fincas, ya están viendo que la planta tenga las características, tenga las condiciones, que no esté estresada por exceso de agua, que no esté estresada porque le falta agua, que tenga toda su nutrición acorde y que estemos conservando el suelo en buenas condiciones. Ahora, luego de este anuncio, ¿alguna autoridad gubernamental, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, se ha acercado con ustedes? ¿Ustedes han tenido acercamiento, diálogo con el secretario de Agricultura o están por ver esa sinergia que están pidiendo que tiene que ver con la autoridad? Hasta el momento no hemos tenido el acercamiento, pero ese es parte de los pasos a seguir, de buscar el acercamiento con todas las secretarías que involucran a la agricultura y el campo en general. Y bueno, pensando en el tema, sobre todo tú eres experta en la producción de plátano allá en el Soconusco. Platícanos un poco, aprovechando esta oportunidad, Margot, ¿cómo estamos los mexicanos en la producción de plátano? ¿Cómo nos ubicamos? ¿Somos competitivos? ¿Somos autosuficientes? ¿En dónde está la principal fortaleza de los productores de México? Fíjate, Carlos, déjame decirte que Chiapas representa el 30% de la producción de plátano en el país. Somos 9 estados que nos dedicamos a esta producción y los que constantemente estamos con el Jesús en la boca, preguntándonos y esperando que el clima y todo vaya bien para que tengamos una producción. Nuestra fruta es generalmente aceptada, genera la calidad. Casi el 100% de nuestras fincas están certificadas con Global Gap y estamos en proceso de certificarnos con Rainforest. Tenemos fincas acreditadas para exportar a Japón, a China. Lamentablemente, uno de los temas, como lo mencioné en el lanzamiento del proyecto el día de ayer, es el tema de la logística, es el tema del traslado de la fruta desde origen hasta destino. Nosotros aquí en Chiapas siempre hemos solicitado mayor inversión en Puerto Chiapas, que consideramos sería el detonante que nos ayudaría a crecer más en la producción para poder llevar la fruta desde Chiapas hasta el centro y el norte del país, y no solo en exportación. Con esto podríamos disminuir el impacto en el costo de traslado y a su vez también contribuiríamos en mejorar y no desgastar tanto las carreteras. Aunado a eso también, el beneficio que podríamos tener es que el costo de nuestra fruta sería más accesible y sería más competitivo con otros mercados internacionales y nacionales, y a su vez también conservaríamos las carreteras, es decir, ya no necesitaríamos invertir tanto el sector público en el mantenimiento de las carreteras, y la fruta llegaría más pronto y en mejores condiciones, sin tener que estar pensando que tuvo un accidente en la carretera o si hay un bloqueo y como es una fruta perenne, pues no va a llegar o va a generar un costo extra o la pérdida total de esa fruta para el productor. Uh-huh. ¿Y la producción de México, digamos, somos autosuficientes en cuanto al plátano o también requerimos de importación de otros países? No, somos autosuficientes. El 50% de nuestra producción nacional se queda en México y el 50% se va para la exportación. Somos autosuficientes para poder consumir y producir el plátano que tenemos en toda la República, y hasta el día de hoy no se importa el plátano. Y en este sentido, y sobre lo que dices, por ejemplo, México es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados, es decir, tendrían no solamente, por ejemplo, el mercado de Norteamérica para exportar, podríamos aprovechar, por ejemplo, el tratado con la Unión Europea, con Japón. ¿Estos no se utilizan al momento para nada en esta producción, Margot? Sí, claro, tenemos exportaciones a Europa y parte de los tratados han sido de gran utilidad. Todo lo que suma al campo siempre ha sido beneficioso. El tema es que para nosotros, al estar en el Pacífico, es más difícil trasladar y incrementa el costo en un 200%, trasladar la fruta vía terrestre al puerto de Coatzacoalcos o el puerto de Veracruz para lanzarlo hacia Europa. Entonces ya no dejamos de ser competitivos para poder enviar nuestra fruta a Europa, y pues ya competimos con todo Centroamérica. Entonces ahí es donde nos crea deficiencias, al no tener una logística idónea que nos permita diversificar nuestros mercados. Tenemos la calidad, tenemos las certificaciones y tenemos los tratados de libre comercio. Sería
un tema de ampliar nuestras rutas marítimas nacionales y sobre todo proyectos de enlace con los demás puertos hacia el Atlántico. Claro. Por último, Margot, agradeciéndote esta charla, ¿tienen alguna expectativa todavía con este gobierno que ya prácticamente ya terminó y termina este año y el próximo año va a ser totalmente electoral? ¿Tienen todavía alguna expectativa de que se logre algo con este movimiento por nuestro campo con la actual administración o ya estarían pensando en buscar a quienes aspiran a la presidencia y en su momento a quien gane la presidencia de la República para plantearle los proyectos, vamos a decir, la propuesta de por nuestro campo? Tenemos la firme creencia de que si todos nos sumamos, sea este actual o sean los venideros, todos suman. Para el campo todo es importante y cada participación es un granito más que se suma a este esfuerzo. Tenemos esperanzas de que este gobierno aterrice un poquito las decisiones considerando y tomando en cuenta también la opinión del campo. La seguridad para poder trabajar, la inversión para lo que es el agua, la conservación y también el apoyo al financiamiento, que es muy importante para poder producir. Financiamiento, comercialización y sobre todo los seguros agrícolas para las plantaciones, porque México es un tema con bastantes cambios climáticos que nos generan condiciones que pueden ser devastadoras para el productor. Pero buscarían reunirse, ahora que inicien las campañas formales, ¿buscarían reunirse con todos los aspirantes, Margot? Sí, claro, con todos los participantes políticos de todos los niveles, locales, estatales y federales, y con el actual también. Pues estaremos muy pendientes de toda la actividad de Por Nuestro Campo. La verdad es que se me hizo muy interesante cuando dieron la información. Me parece que es un sector, bueno, pues sensible, simplemente porque ahí está la alimentación de los mexicanos. Y bueno, pues seguramente habrá que dar seguimiento. Ojalá que tengan un gran éxito porque están aglutinando a muchas personalidades, a gente que sabe del campo. Y bueno, seguramente habrá noticias positivas y por ello estaremos en comunicación permanente. Margot, si nos lo permites, platicando más adelante sobre pues cómo va este nuevo movimiento. Gracias, te agradezco esta comunicación y que tengas muy buena tarde. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes, que estés muy bien. Gracias a Margot Hernández. Ella es gerente general de la Asociación de Plataneros del Soconusco y bueno, pues una de las personalidades que estuvieron en el lanzamiento de Por Nuestro Campo. De verdad, un movimiento en el que incluso se suma el Consejo Nacional Agropecuario, es decir, desde la iniciativa privada los productores se están uniendo pues precisamente para fomentar la mejor producción, que México sea competitivo, apoyado del clima, por ejemplo, de las diferentes tierras que tenemos nosotros, es decir, somos un país muy rico en el sector primario, pero a veces temas políticos, temas electorales, temas clientelares, pues nos llevan a voltearnos a otro lado y descuidar en donde está, pues no es, digamos, la principal, pero de las principales actividades económicas. ¿Y por qué digo de las principales? Porque ahí está la alimentación, ahí está en donde México puede ser una verdadera potencia económica, más allá de los otros sectores como el sector secundario, la manufactura, el sector terciario, los servicios, todos son importantes, pero bueno, pues ¿por qué no fincar las bases en la producción de alimentos y que además podamos abarcar nuevos mercados, que ha sido el anhelo desde hace muchos años, pero no lo hemos podido lograr? Vámonos un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.